Bienvenidas y bienvenidos al podcast de Women Talks, un espacio para mujeres que aprenden y crecen. En capítulos anteriores conocimos la historia de Paola Fajardo, nuestra co-host, quien salió del closet de las emociones. Pau, ¿cómo estás? Hola Santi, hola comunidad de Women Talks, estoy muy feliz de volver a estar aquí. Sí, creo que ha sido un camino súper bonito de lo que hemos recorrido Santi y yo en este podcast y pues hoy quiero compartirles a ustedes una persona muy especial para mí, Nadia Stan. Ella creo que comparte una historia en común porque es una mujer financiera, consultora en temas de sostenibilidad, una dura profesional, pero en su camino tomó la decisión de salir de este closet y empezar a explorar mucho todo el tema de la espiritualidad y ahora también es consultora de Journey Successful. Y pues nada, antes de darle la apertura a Nadia, pues quería contarte, Santi, que Nadia fue una de esas primeras personas con las que me acerqué cuando estaba en esa dualidad de ¿será que me medico? ¿Será que no me medico? ¿Será que está bien cómo tomar ese paso en mi vida o no? Y creo que ella me dio una gran luz y quiero compartir con ustedes como este camino tan hermoso que ella siempre nos ha guiado con sus redes y con todo el contenido que constantemente nos están mandando. Entonces, hola Nadia, ¿cómo estás? Hola Pau, hola Santi, hola a todos los que nos están escuchando. Es un gusto para mí estar acá y efectivamente me uno en ese grupo de personas que en algún momento de la vida salió del closet emocional porque entendí que era necesario reconocerme como todo lo que soy, reconocerme como una mujer racional, también como una persona altamente sensible, con muchísimas emociones, que siente intensamente. Y esto es lo que ha llevado también a que pueda reconocer todas mis identidades de manera completa, sin dejar ninguna faceta de lado. Soy financiera, soy economista, he estructurado fondos de inversión, vengo del mundo financiero y también soy emprendedora, justo en temas de sostenibilidad y de impacto. Soy también Success Journey Guide, terapeuta floral, lectora de registros akáshicos, una mujer feminista. Y todo esto lo reúno en lo que estoy haciendo ahorita, acompañar personas, organizaciones, fondos de inversión a alcanzar su visión de éxito desde una conexión con el propósito, para que las personas que también pueden tener sus negocios, igual de alguna manera están conformando organizaciones, puedan vivir su día a día de una manera más sencilla, que se sienta acompañado, que el camino no se sienta difícil. Y eso es lo que me trae aquí, poder compartirles cómo estoy acompañando a las personas para que su camino se sienta justo, acompañado, sencillo, gozoso y amoroso. Wow, Santi, ¿qué opinas de esta introducción? Creo que es un caso de algunas mujeres con las que hemos tenido la oportunidad de conversar en Women Talks que salen del estereotipo de la mujer es la emocional, ¿cierto? La mujer es la que reacciona además. No, por el contrario, estamos hablando de mujeres que son exitosas y que nos inspiran y que inspiran a más mujeres a salir adelante con un propósito personal que se alinea con sus finanzas, que se alinea con su bienestar emocional, con el cómo actuar en coherencia con lo que nuestra conciencia nos brinda. Nadia parece ser una de estas mujeres que nos enseña cómo alinear nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestra alma, que es un tema que hablábamos en nuestro primer capítulo, en el cual hablábamos de por qué está bien no sentirse bien. Alinear las 3 Cs con las 3 Is. Nuestro cuerpo, nuestro cerebro y nuestra conciencia con nuestro instinto, nuestro intelecto y este instante. Nadia, por favor, cuéntanos un poco sobre esto. ¿Qué te gustaría abordar respecto a cómo alinear nuestras emociones con nuestro día a día? Me encanta esta pregunta porque muchas veces cuando se hablan de temas de salud mental empezamos a hablar solo de temas, creemos que es algo cerrado y enclosetado también en la mente o encapsulado ahí o simplemente algo emocional que se puede de alguna manera ignorar y tratar de dejar de lado. Realmente cuando algo ocurre es porque hay una desalineación entre estos 3 elementos, entre nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestra alma. Y antes de hablar de cómo podemos alinearlos, me gustaría hablar un poquito de por qué se pueden desalinear, qué es lo que puede estar pasando. Y esto puede sonar un poquito muy trascendental y realmente es algo de lo que está de fondo, independiente de las creencias que tengamos, de fondo muy en la terapia floral y también en temas de registros akáshicos. Y cuando hablamos de la alineación energética es cuando venimos a esta tierra como seres, personas,
de alguna manera venimos a experimentar, a explorar, a aprender, a evolucionar, y por eso todos estamos en el mismo camino de descifrar la vida, de aprender, encontrar nuestros retos y poder avanzar y desde aquí evolucionar. Cuando de alguna manera, y esto es lo que nuestra intuición nos puede guiar, nuestra alma, como le queramos llamar, nos va guiando un poco, dándonos como pedacitos de información para que el camino se sienta validado y se sienta un poco más sencillo. Cuando empezamos a ignorar el plan de nuestra alma en la tierra y nos desconectamos de esto, que también se puede ver como desconectarnos de nuestra verdadera esencia, se puede ver también como ser desleal a nosotros, a nuestras creencias, nuestros pensamientos, nuestros valores. Cuando empezamos a tener esta desalineación de que vinimos aquí a experimentar y que tenemos de alguna manera una esencia y si no somos fieles justo a nuestros sentimientos y a nuestras emociones, hay una desconexión, y en esta desconexión es lo que causa de alguna manera lo que se puede llamar una enfermedad. Que la enfermedad no necesariamente en nuestra sociedad tiene una connotación mala. La enfermedad realmente es una alerta, es algo que nos trae información como, hey, o sea, pilas, párale bolas a esto, o sea, algo no está bien, algo se está desalineando, y hasta que nosotros de alguna manera no atendemos este llamado para ver dónde está esta desconexión, nuestro cuerpo físico puede mostrar de alguna manera enfermedades, nuestra mente realmente empieza a entrar en loops, empieza a tener comportamientos que nos llevan a parar genuinamente para poder parar y reflexionar. Y ahí es donde nuestra alma de alguna manera tiene el rol como de volver a guiarnos y volver a encaminarnos. Y por eso cuando hablamos de un remedio, es un remedio, es volver al centro, tratar de volver a nuestro centro. Entonces, ¿cómo volver al centro de la alineación de cuerpo, mente y alma? Es específicamente con un remedio. Y el remedio puede tener miles de formas. Entonces, una de las herramientas que yo uso en mi proceso de acompañamiento son las flores de Bach o remedios homeopáticos. Yo le llamo sparks florales, porque para mí las flores traen como sparks de energía, de alineación, apoyo emocional en cada gota. Pero así también hay remedios que nos ayudan a alinearnos, que no necesariamente tienen que ser tomados. Puede ser practicar alguna práctica física, valga la redundancia acá, puede ser yoga, puede ser salir a caminar, puede ser salir a correr. Y eso depende de lo que le funcione a cada persona, y creo que justo el reto es, como venimos a explorar, es que como personas exploremos cuál es el remedio que me ayuda a mí a realmente volver al centro. Y también reconocer que esto puede cambiar a lo largo de nuestra vida, no siempre es una sola cosa, y que puede ser un complemento de temas. Psicoterapia tradicional, terapias alternativas, terapias de alineación energética, como ustedes le llamen a esto de alguna forma son remedios. Y voy a repetir esto full veces, remedio, porque nos vuelven a traer al centro. Entonces, no hay una fórmula perfecta para lograr esta alineación. Si tuviera que resumirlo en una, creo que la resumo en uno, encontrar ese remedio que funciona para nosotros en ese momento particular de nuestra vida. Y para poder llegar a eso es permitirnos explorar, permitirnos desde un lugar de apertura y de humildad, reconocer que sí y que no, para cuando ya encontramos este remedio, para que esto funcione de alguna manera es tener un compromiso con nuestro proceso. Y este compromiso se ve en constancia, se ve en paciencia, mucha paciencia para honrar que son procesos. Esto también se ve en humildad de reconocer nuestra humanidad, de que no tenemos absolutamente todo resuelto. Y por último diría también que muchísimo amor propio en el proceso, o sea, ser full compasivos con nosotros y entender que como estamos en un proceso y como lo estamos descifrando, en el tiempo que se toma que nosotros vayamos alineando nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestra alma, que también se puede ver como alinear nuestras emociones, nuestras ideas y nuestras acciones, pues tenemos que ser full amorosos con nosotros, porque si no el camino ahí sí se va a sentir súper complicado. Nadia, yo creo que resuena mucho conmigo todo lo que me estás diciendo y como que lo vibro igual, pero quisiera como ya entrando un poco más en quiénes Nadia están, ¿cómo fue este proceso para que tú llegaras a esto? ¿Fue fácil? ¿Encontraste, no sé, como algunos temas como frente a otras personas que tal vez no estuvieron de acuerdo? Cuéntanos un poco más eso, porque yo creo que
Por ejemplo, parte de mi proceso siempre como esa salida del closet fue súper compleja y sobre todo ese miedo hacia cómo los demás pueden reaccionar a esta nueva etapa como que uno puede empezar a vivir en este tipo de vida y como porque uno no solo va a tener cambios físicos, también cambios mentales y de personalidad un poco, ¿no? Entonces, ¿cómo fue ese proceso para ti? Uf, esto es el chismecito interesante y eh, de acuerdo, es un proceso retador. Para mí también fue retador. Creo que cada persona vive su proceso. Para mí justo empezó en uno de estos momentos donde yo dije, aquí hay algo que no está funcionando en mi vida, hay una desalineación. Siempre fui desde niña, una niña muy sensible, una niña con una conexión muy intuitiva que en ese momento no sabía que esa era mi intuición. Hablaba con mis muñecos, o sea, tenía realmente una conexión muy fuerte con la naturaleza, con seres que a veces no estaban ahí, pero de alguna manera yo les daba vida, como mis juguetes, sentía los ángeles súper cerca a mí. Y siendo chiquita era muy como sentía tanto y sentía tan intensamente, pues era no llores, tienes que ser fuerte. Y este mensaje que nos dan sobre todo a las mujeres creciendo en América Latina, muy marcado, pues justo crecí siendo una mujer muy fuerte, donde dije, si no puedo ser tan, o sea, si mi sensibilidad es un problema, si mi sensibilidad es un inconveniente, si mi sensibilidad es una debilidad, pues la voy a omitir. Entonces viví una vida en el mundo financiero, que es un mundo bastante intenso, bastante guiado por el masculino, como con dos caras. Ahí estaba súper enclosetada emocionalmente. Entonces en el trabajo, una mujer súper firme, determinada, make things happen, a como de lugar, cerrando contratos, haciendo las cosas súper, pero llegaba a mi casa y todas las emociones que me había aguantado ahí como que las iba, o sea, tenían que salir de alguna manera. Entonces estaba en un punto de mi vida en el que yo tenía como todo el checklist, según yo, o sea, según mi definición de éxito de ese momento. Súper buen trabajo, una relación que funcionaba muy bien para mí en ese momento, un grupo de amigos y tenía además que hacer todo eso de manera perfecta. Había un componente de exigencia súper grande y lo estaba haciendo entre comillas todo. Mi siguiente paso, yo tenía súper claro que iba a hacer una maestría y las cosas, entonces yo iba a hacer la maestría donde una persona que estudió economía y finanzas, entre comillas, tenía que hacerlo. Entonces tenía ese programa en mente y cuando las cosas no me estaban apuntando para allá, yo sentía algo que hacía mucho no sentía y era, no era propiamente un vacío, pero sentía esto no está bien, esto no está bien. Sentía un desasosiego que suena súper fuerte, pero justo así se sentía y me generaba mi culpa de lo tengo todo porque me siento así. Y fue la primera vez que fui a terapia. Fui donde una psicóloga que tenía todo ese componente espiritual y ahí arranqué y empecé un proceso donde empecé a cambiar cómo tomaba mis decisiones y a medida que mi vida profesional y mis decisiones iban cambiando, pues yo me fui dando y me sentía mucho más cómoda conmigo, me fui dando permiso de que estos lados que había tenido súper enclosetados fueran saliendo mucho más a la luz. Entonces, mi lado intuitivo estaba mucho más aflorado, o sea, mi emocionalidad y mi sensibilidad ya le estaba permitiendo dar un camino. Y aún así, les puedo decir, o sea, estos fueron como 4 años que mi primer paso fue, lo reconozco en mí, ya no me asusta, ya no me digo yo estoy loca, yo me estoy inventando cosas, o sea, ya no había como un autoataque tan marcado. Todavía a veces hay esa voz, a veces sigue reapareciendo, pero tuve un proceso donde yo lo tuve conmigo y lo compartí con un círculo súper cercano, o sea, y súper cercano era como que muy poquitas personas lo veían, era como que wow, qué chévere, sí, me gusta, pero obviamente algunas de las pocas personas que les iba contando era como, pero entonces, ¿cómo así? Ya no eres financiera, o sea, ya no haces nada de finanzas, ya, como si hablar de mi emocionalidad apagara mi cerebro. Entonces, ya mi cerebro racional o todo mi componente profesional financiero se apagaba, o sea, eso desaparecía del universo y nunca estudié finanzas, nunca hice esas cosas. Y yo era como, pero ¿cómo así? ¿Por qué? Y llegó el momento de la pandemia donde esto además lo trabajaba con personas, me fui certificando además en varias técnicas, pero yo no le decía a nadie, o sea, como cuando le decía a mis papás, me inventaba, o sea, ¿qué tal esto? Me inventaba cosas, no, es como un taller, como para una técnica, y yo como, ok, bueno, listo, bien. Y ya cuando empezó, o sea, llegó la pandemia, nunca lo hacía para otras personas, lo hacía solo para mí porque
también había un tema para mí en mi identidad, cuando siempre hacía un taller o algo, mis terapeutas, mis coaches decían, es que tú eres terapeuta, tú eres sanadora, y yo no, yo soy emprendedora, yo soy financiera, soy emprendedora en inversión de impacto, yo no soy sanadora. O sea, había un rechazo súper fuerte a mí, a una faceta de mi identidad. Entonces, primero yo diría que una de las primeras barreras en esto, y todavía no había mucho de los externos, era una voz interna mía, obviamente sí, guiada por qué debo hacer, qué tiene que hacer una persona que viene de un lugar de donde como el que yo vengo, que estudió algo como lo que yo estudié, o sea, como para adaptarme a ese molde, lo que yo estaba haciendo desencajaba completamente de eso, entonces existía un rechazo. Existía un rechazo y esa fue la primera barrera, cómo honro y acepto mi identidad. Como les digo, llegó la pandemia y pues, nadie sabía lo que estaba pasando, nuestros temas emocionales estaban a flor de piel, los retos, ahí sí que empezamos a ver, hay un valor para la salud mental, se hizo muy relevante, empecé a tener personas más cercanas que se acercaban a mí como, hey, ayuda, o sea, como, ¿tú cómo estás haciendo para manejar tu ansiedad? ¿Tú qué estás haciendo? Yo veo que tú has tenido un proceso y te veo en medio de todo un poco tranquila. Aquí nota aparte, yo llevaba ya 3 años, 2 años y medio trabajando desde mi casa porque tomé la decisión de no volver a ser parte del mundo corporativo, sino ser emprendedora. Entonces como que ya de alguna forma estaba como, entre comillas, autogestionada en ese sentido. Y muchas personas empezaron a buscar y dije, bueno, entonces tal vez sí sea un momento de salir del closet emocional, ahora sí públicamente. Y fue cuando abrí mi primera cuenta, o sea, mi cuenta de Instagram para esto. En ese momento se llamaba Akashic Healing, porque solo estaba enfocado en registros akáshicos. Y aquí viene el segundo tema de este proceso. O sea, yo pensaba que el proceso era como que salgo del closet emocional y ya, check, todo resuelto. Y pues no, yo estaba también descifrando cómo era sentirme esta persona sensible públicamente, cómo era esta persona que podía tener un tema intuitivo, cómo era yo como terapeuta, como acompañante de procesos. Todo esto también es un proceso y lo sigo descifrando y lo sigo explorando y he sido muy paciente conmigo y me he dado permiso de que mi marca se ajuste, de que mi marca tenga cambios, de descubrir cómo me siento con eso. Y en el momento en el que hice esto sí fue ya como que un boom de temas. Obviamente, entonces hablaba de otras herramientas como los cristales, esencias, cosas que yo siempre había usado, pero nunca le decía a nadie. Y tenía esta información de alguna manera, no solo porque hacía un research, sino porque algo en mí, esa sabiduría ya estaba guardada en mí. O sea, y lo sabía cosas, no sé por qué. Entonces, obviamente hubo comentarios de, oye, te clonaron tu cuenta, alguien está usando tu nombre y está hablando de cristales. Y yo, no, soy yo. Esto pasó, o sea, esta es una historia de la vida real y yo, gracias por preocuparte, pero no, sí soy yo. Obvio, hubo comentarios de creciendo, yo viví mi espiritualidad como muchas personas en Colombia desde el catolicismo. Entonces, y para mí mi conexión con Dios es supremamente importante. Entonces, yo era la niña chiquita que se iba sola a misa y yo iba a hablar con Dios a misa. Entonces, lo fui practicando en mi adultez y en el momento en el que entendí que para mí estaba de alguna manera en desacuerdo con ciertas posturas de personas que representan la iglesia, pues dije, este ya no es el camino para poder mantener esta conexión, voy a tener mi conexión por otro lado. Entonces también tuve amigas que ahora estás haciendo brujería, que eso que tú haces de quemar canela y de poner hierba, y eso es brujería, o sea, párale bolas. Y yo, oye, o sea, válido, pero no, o sea, realmente no es brujería. Deberías repensar tu conexión con Dios. Y yo, oigan, mi conexión con Dios nunca ha estado mejor y también siento, son cosas muy sensibles para uno desde afuera opinar sobre otra persona. Claramente estos fueron como algunos de los comentarios. Y esto no está solo relacionado con la salida del closet emocional, sino también como con el emprendimiento. Me dijeron, deberías conseguir, es que tú no trabajas porque estás siempre en tu casa, tú no trabajas. Claro, cuando llegó la pandemia, pues eso fue diferente. Entonces, deberías conseguirte un trabajo de verdad. Y mientras tienes este trabajo de verdad, pues ahí sí haces esto que te gusta a ti, como de tus sesioncitas. Ok, es un trabajo de verdad. Yo, ok. También esto venía de un lugar mío de, yo no estaba poniendo en el mismo nivel profesional mi empresa de temas de inversión de impacto con mis asesorías. O sea,
con mi proceso, con mi acompañamiento de procesos, mi rol como terapeuta. Y también eso fueron como alertas y aha moments de, hey, alinea tu cuerpo, tu mente y tu alma, alinea tus ideas, tus emociones y tus acciones. Entonces, sí fue retador porque muchos de estos comentarios venían de personas cercanas. Entonces, claro, cuando yo estoy en este proceso de, ay, estoy saliendo del proceso emocional y, oh, no, qué miedo, siempre está esta voz de qué van a pensar. Y cuando las personas cercanas a ti piensan algo que no es lo que tú esperas, pues sí duele un poco porque es como, ¿y ahora qué? O sea, si este es mi círculo de apoyo, entonces ¿ahora quién va a ser mi círculo de apoyo? Como, no, la embarré. O sea, como que, ¿saben? El cerebro empieza a contarnos esta historia de todo mal, lo hiciste mal, vuélvete a ser la financiera que se viste como señora de 50 años y ya eso es normal. Sí, aquí veo dos puntos súper importantes que me gustaría resaltar. Y es por un lado como tú, Nadia, balanceaste un lado con el otro, ¿cierto? Tu parte racional, tu parte empresarial, la ambición, el crecimiento, que desde una perspectiva ideológica es completamente opuesta a las emociones, la espiritualidad. Entonces, como tú a nivel humano y a nivel persona lograste balancear como tu yin con tu yang a través de este tipo de prácticas. Y por otro lado, como no lo mezclabas demasiado simplemente por un tema estratégico, porque es que yo pienso que hay que ser muy estratégico con la comunicación, porque asimismo es normal que a las personas más ambiciosas les parezca raro, les parezca extraño este tipo de prácticas, así como a las personas que son más empáticas y más conectadas con sus emociones, les parece materialista toda esta perspectiva empresarial, financiera, economista, que estoy seguro que hace sentir identificadas e identificados a muchas de las personas que nos escuchan hoy. Por ejemplo, he conocido mujeres que también trabajan con ángeles y por otro lado lideran operaciones empresariales en muchos países y estoy seguro que muchas de esas personas, por ejemplo, en Women Talks también contamos con este tipo de perfiles que tienen su yin balanceado con su yang. Sin embargo, quisiera indagar un poco en el centro, tal vez en cómo tú, Nadia, lograste integrar tus emociones a tu vida profesional, que está por el tema de la intuición, que fue una de las I's que me faltó mencionar ahorita. Tal vez no sean solo 3 C's, cuerpo, cerebro y conciencia, y 3 I's, sino que también nos hace falta una C y una I muy importante. Y es el corazón que es el que habla de la intuición que has mencionado. ¿Cómo lograste integrar estas emociones a tu vida profesional? Le puedo dar como 2 respuestas. La respuesta real y la respuesta de luego que pasó, ahora lo puedo integrar y ahora puedo explicarlo de forma mucho más sencilla. La respuesta real de cómo fue en ese momento fue viviendo el proceso, viviendo la experiencia. Yo no sabía qué estaba haciendo más allá de yo escucho esta voz, yo tengo esta certeza que estoy en el camino que es. Y mucha terapia, mucho proceso de acompañamiento. Yo tomo remedios florales desde hace como 8 años, constantemente en mi vida, porque acompañan mi proceso emocional. Esto de la mano de mucha autoterapia en estas técnicas, en temas de registros akáshicos, liberación de emociones, y ahora también terapia floral. Entonces, mucha autoterapia, mucha meditación, muchísima observación. Muchas lloradas, muchos momentos de meditación con el universo, diciéndole como, o sea, ya estoy aquí, por favor ayúdame, muéstrame cuál es el camino. Y solamente después de esa crisis llegaba como un poco más de claridad, acompañado nuevamente de un proceso acompañado por varias terapeutas. O sea, yo incluso desde que decidí acompañar procesos de otras personas, intensifiqué las terapias que yo recibo, porque sabía que yo tengo que, o sea, lo tengo clarísimo, yo debo estar muy bien para poder acompañar a otros. Y esta es la respuesta de la vida real, o sea, como que yo no sabía exactamente cómo, yo sabía que era como un day by day, yo sabía que cada día estaba haciendo algo. Ok, y siento el choque, siento la contradicción entre mi cuerpo y que estoy bloqueando esta emoción, observo qué le está pasando a mi cuerpo físico, trato de identificar las emociones. Esto fue algo que Pablo y yo hablamos en el momento, o sea, como es que como a nosotros no nos enseñan qué son las emociones y cómo se llaman las emociones, nuestro diccionario de emociones a veces es bastante limitado. Entonces, o estoy feliz o estoy triste, o estoy brava o estoy
pues estoy, no sé, cansada. Como que nuestro diccionario de emociones es muy corto, entonces sí hice todo un trabajo en reconocer y honrar que hay muchas más emociones y tratar de identificar cuál era la emoción que estaba sintiendo. Y eso me fue llevando a que las cosas fluyeran un poco más y que se diera con más naturalidad esta parte profesional y esto. Y ahora, como que habiendo pasado un poco de esto, lo sigo pasando. O sea, no crean que yo tengo esto resuelto y ya no. O sea, yo sigo viviendo todavía a veces estos cuestionamientos y estos, sobre todo cuando llegan retos a mi vida. Ahora con más claridad puedo ver que de alguna manera el proceso que funcionó y lo que yo estaba haciendo era alinear nuevamente mis ideas, mis emociones y mis acciones. Las estaba alineando para poder sentirme de alguna manera en armonía, en plenitud. Y la forma en la que esto pudo conectar estos dos lados de mis emociones y de mi parte profesional fue redefiniendo lo que el éxito significaba para mí. Y en esta redefinición asegurarme que mi propósito era parte de ese éxito. Y asegurarme que dentro de mi propósito hay un componente emocional. Parte de mi propósito es cómo me quiero sentir. Y ahora yo tengo clarísimo, y cualquier persona que llega a trabajar ahora conmigo como en su Success Journey, a que yo les acompañe, empezamos un poco por esto. Vamos a darle propósito a lo que está pidiendo. Y a veces decir, vamos a definir ya tu propósito de vida puede sonar súper ambicioso. Y uno puede empezar por definir, dándole propósito a una vivencia específica. Le voy a dar propósito a este podcast, por ejemplo. Entonces, y un propósito para mí, un propósito que lo puedo hacer si quiero, si está disponible para mí, para las demás personas. Entonces, la forma en la que lo trabajo es, el propósito lo podemos ver desde tres lados. Uno, ¿qué quiero pensar? ¿Qué ideas quiero que se multipliquen al estar aquí en este podcast? ¿Cuáles son algunas de mis certezas, de mi visión del mundo traducida en ideas que quiero que se multiplique? Por ejemplo, que todos podemos tener un camino que no se sienta difícil y forzado. Esa es una y hay un montón. El dos es, ¿qué quiero hacer acá? Entonces, en este momento, si yo me cuestiono, o sea, al momento en que hice este ejercicio, ¿qué acciones quiero que se multipliquen cuando yo estoy aquí hablando en este podcast? Es, o que quiero que se dé, quiero hablar tranquilamente, quiero expresar abiertamente y compartir mi historia para que otras personas puedan sentirse tal vez conectadas con ella y que no sientan que hay un problema en su proceso y que se sientan identificadas. Y viene el componente que no necesariamente es el más importante, pero sí uno muy importante, y es cómo me quiero sentir. ¿Cómo me quiero sentir estando en este podcast? Me quiero sentir tranquila, me quiero sentir en apertura y honestidad, me quiero sentir libre de expresar como las vivencias como han sido. Y este mismo ejercicio que puede parecer súper sencillo, cuando uno lo aplica a nuestra visión de éxito, pues ya la cosa cambia y puedo ver que una cosa sí está conectada con la otra. Entonces, para hacer como que este paso a paso de cómo se puede ver, trabajamos nuestro propósito, desde cómo me quiero sentir, qué quiero hacer, qué quiero pensar. Y cuando empiezo a ver mi propósito como la brújula que me motiva a moverme en una dirección y veo que mi Success Journey es el proceso en el que yo llevo que este propósito se vea manifestado, pues ya puedo decir, ok, de pronto mi visión de éxito sí es distinta, o sea, porque mi visión de éxito va a terminar siendo una combinación entre este propósito, claramente algunos símbolos de éxito, y esos símbolos de éxito van a puede que sí sean cargos. No quiere decir que toda mi visión de éxito sea alcanzar un cargo, no. Mi Success Journey, mi proceso de ver manifestada esa visión de éxito es todo el proceso en el que yo me conecto con mi propósito, me muevo hacia mi propósito, y que en parte de ese camino me gustaría que se vieran manifestadas ciertos símbolos de éxito maravilloso, reconociendo, y aquí fue un gran shift en mi proceso, que este símbolo de éxito era transitorio, efímero. Alcanzo el símbolo de éxito y perfecto, es parte del proceso, ahí no se acaba el proceso. Y dos, que ese símbolo de éxito no determina mi esencia, no determina quién soy, ni determina qué tan valiosa soy como persona. Entonces, claro, ahora suena como que, oh, sí, está muy estructurado esto. Y tal vez ahora sí lo veo como, de alguna forma, mi mente, obviamente financiera, economista, funciona de manera muy racional, procesos, bullet points, A me lleva a B,
pero viviéndolo no se sintió así, o sea, cero. Viviéndolo era lloraditas día tras día. Y tenía un chiste con una amiga, era como, le mandaba la foto, la lloradita del día, la lloradita del día. Y la lloradita del día era, no sé qué estoy sintiendo y no sé por qué estoy sintiendo esto, ok, ya identifiqué que estoy sintiendo esto, pero no sé cómo transformar la realidad que estoy viviendo en este momento porque mis emociones van por un lado y mi empresa va por otro y quiero que estén alineadas. Ahora, después de haber vivido eso, después de haber, digamos, de haberlo vivido en varias personas, después de haber visto cómo había temas comunes en las personas que estoy acompañando, ya puedo llegar un poco como a esta, no es un método, no le llamo metodología, sino simplemente como un approach a nuestra vida donde como me siento no está desconectado del símbolo de éxito que tengo. Y ese símbolo de éxito nuevamente puede ser el trabajo corporativo, la empresa o cuánto factura tu empresa, pero es que no están desconectados. Y empiezo a ver bajo esta métrica, si no me estoy sintiendo como me quiero sentir, si no me estoy sintiendo una de mis métricas, una de mis emociones, de mi propósito es poder sentirme en equilibrio, saber que no me estoy yendo ni muy a un lado ni muy al otro. En esta vida estoy aprendiendo, mis retos es aprender puntos medios. Entonces, cuando empiezo a ver esto, pues ya yo digo como, hey, de pronto estoy trabajando de más, no me estoy cuidando, pausa. Me tomo mi tiempo para volver a mí y reconecto conmigo y ahí ya puedo decir, ok, ahora la manifestación de este símbolo de éxito depende de alguna manera de que yo me sienta en equilibrio. Si yo no estoy en equilibrio, mi empresa no va a lograr facturar lo que yo quiero que facture. Nadia, me parece admirable, sobre todo porque conozco muchas mujeres que tienen una característica y es que cuando sienten algo lo sacan. Hombres que escuchen esto, no sé si tienen presente aquellas mujeres que cuando están tristes las lágrimas les salen de la cara y eso es admirable porque eso es desvanecer el ego. Eso es dejar de pensar, no puedo llorar, que es algo que a veces nos enseñan o está mal. Súper, Nadia, en verdad, wow, es que te escucho y como que en serio me siento súper conectada a ti con muchas de las cosas que señalas. En efecto, siento que todavía me falta un camino gigante como para llegar a este nivel tuyo, pero como adentrándonos un poco en este proceso tuyo y tú como sanadora y como guía, ¿cómo, cómo le dirías o qué le podrías decir a nuestros oyentes para que se acerquen a este mundo y conecten un poco más con esta parte? Porque yo creo que muchas veces cuando se habla de salud mental, lo enfocamos muchas veces solo a la parte médica y creo que a veces nos olvidamos de que también existe toda esta línea espiritual que también es súper importante como reconectar y hay veces pensamos que la solución solo está en la medicina y creo que algo que hablábamos en el primer podcast era un poco eso, que cada persona tiene su camino, como decías tú, y cada persona va a tener su propio remedio. Entonces te diría, o te preguntaría eso, ¿cómo podrían nuestros oyentes llegar a esto que haces tú y qué deberían saber, qué tipo de personas están listas como para poder acercarse a ti y trabajar contigo como en todo lo que haces? Súper, yo diría que quiero también enfocar esto que dices de el camino es distinto para cada persona. Yo digo algo que es different journeys, same path. Todos estamos descifrando cuál es el pololo de la vida. Todos estamos haciendo eso. Lo que pasa es que cada quien tiene un camino. Entonces, es o sea, mi primer tema es dense permiso de explorar qué se siente bien en su camino para ustedes. Donde ustedes sientan, tal vez esto me da curiosidad, lo quiero explorar, por ahí es, y dense permiso de explorarlo. Por cuando ustedes digan, esto no creo en esto, a mí estas cosas se me hacen súper raras, pero bueno, le voy a dar una oportunidad, tal vez por ahí hay una posibilidad. Entonces, el primer tema es ustedes escúchense, ustedes vean qué les causa curiosidad, qué les llama, si escuchan algo y dicen, wow, conecto con lo que dice esta persona, pues voy a escribirles, si conectan con esto, escríbanme, mándenme un DM y vemos si tal vez esto sí funciona para ustedes y tal vez ustedes sí se sienten conectados con esto y súper. También es súper válido saber que no todos conectamos con todo. Y eso es muy, muy válido. Hay muchas herramientas de acompañamiento y no tenemos que sentirnos conectados con todo. Entonces, ¿para quiénes son estas personas? Uno, para quienes dicen, ya siento una afinidad, siento algo de curiosidad, me siento de alguna manera conectada, identificada con esto. Y dos, estoy dispuesta en este momento a
que alguien acompañe mi camino. Yo no le puedo dar respuestas, yo no le puedo dar, respuestas de esto es lo que tienes que hacer. No, esto no va a pasar en una sesión. Yo no voy a decirles algo que ustedes nunca antes en su vida hubieran pensado. Pau, tú pasaste por esto y creo que la información que uno recibe fue como que, sí, como que en el fondo lo sabía, pero bueno, que estén buscando este apoyo y lo que van a recibir en una sesión conmigo, una sesión de su Success Journey, puede ser por 2 días. Uno, una sesión que sea como una lectura, básicamente llegamos, nos vemos, desde los registros akáshicos, desde técnicas de terapia floral, donde identificamos qué es lo que está pasando en las vivencias de su vida y ver cómo están todas interconectadas, tratar de encontrar el tema común, el reto que el alma está atravesando en este momento de la vida. Y aquí van a recibir mucha claridad, o sea, desde el reto que estás atravesando un poco es esto, las dificultades de este reto pueden ser estas y las formas de poder atravesarlos de manera tan sencilla pueden ser un poco más sencilla, pueden ser estas. Entonces, puede ser una sesión donde se reciba mucha claridad, de darle un poco de orden mental a lo que está ocurriendo y poder tratar de ver con un poco más de claridad en el camino, no de manera inmediata, sino como algo que se va integrando en el proceso, o un acompañamiento periódico donde tenemos sesiones cada cierto tiempo, así como a mí no me gusta decir, no les llamo propiamente terapia, casi siempre voy cambiando el nombre, pero por eso me gusta como que sea un Success Journey o a veces le llaman Intuitive Journey cuando el tema es más quiero conectar con mi intuición y no sé cómo hacerlo. Nos vemos y tenemos un proceso donde de manera periódica vamos identificando qué emociones en este momento no se han sentido, están atrapadas porque están desconectando justo de ver manifestado tu propósito. ¿Qué está haciendo que el reto de la vida se sienta difícil o que se sienta, o justo que la vida se sienta como un reto? Y esto acompañado de sparks florales o las flores de Bach para que tengas un apoyo emocional entre cada sesión, un apoyo emocional cada día. Y nos enfocamos en liberar estas emociones, entender dónde se instalaron. Cuando hay algún tema relevante de otra vida o de esta vida, con los registros akáshicos podemos ver qué es lo que está pasando y el alma qué quiere trabajar y sanar en esta vida para poder trabajarlo, depurarlo y movernos hacia adelante en un camino que no se sienta tan difícil, tan traumático y que pueda sentirse un poco más gozoso. Estamos en una época en donde las mujeres y hombres o personas del género con el que se sientan identificados ya pueden hacer uso de este tipo de prácticas sin miedo a ser juzgados o asesinados como las mujeres solían ser en el pasado, porque si así, ¿qué clase de brujería es esta? Los registros akáshicos, por ejemplo, tengo entendido que son algo relacionado con entender aquello a lo que viniste a esta vida, ¿correcto? Exacto. A mí me encanta decir, o sea, depende de la persona, pero ahorita la imagen que me llega es como la biblioteca de Harry Potter. Entonces, si ustedes han visto Harry Potter, saben que es una biblioteca gigante que tiene como 850 libros. Imagínense que los registros akáshicos son algo así. Y cada persona tiene su biblioteca. O sea, tú, Santi, tienes tus registros akáshicos, Pau tiene los suyos, yo tengo los míos. Y lo que yo hago en una sesión es, te pido permiso de entrar a esa biblioteca. Y entro a la biblioteca y te digo, ok, ¿qué libros son importantes para ti ahorita? Y como que bajo los libros y traduzco, yo no me estoy inventando, o sea, yo me pongo a disposición del universo de la divinidad con una oración canalizada, hay todo un proceso detrás de esto. Yo me pongo como canal para traducir del idioma de esa biblioteca al idioma humano la información que corresponda para ti en ese momento. Entonces, hay un libro para cada cosa. Entonces, hay un libro para este podcast. Entonces podemos ver, ok, cuáles son los registros, a qué nos dicen los registros de este podcast. Pues bajamos el libro de la biblioteca de este podcast en específico y vemos qué información es relevante para este momento. Súper. Nadia, para cerrar, ¿cuál es el llamado a la acción que quieres darle a los oyentes de este podcast? Primero les invito a que se escuchen, a que vivan su proceso con mucho amor, con mucha paciencia y con, de verdad, toda la autocompasión del mundo, para que sepan que esto es un proceso y esto no es una cosa que pasa de un día para otro. Incluso para las personas que estamos acompañando a nosotros, también tenemos nuestros retos y nuestro proceso. Y si algo de lo que escucharon acá resonó con ustedes, se sintieron identificadas, vayan a mis redes sociales, @NadiaStant, en Instagram, TikTok,
También tengo un podcast que se llama, lo acabo de relanzar, como Tu Success Journey. Si sienten, wow, quiero una de estas sesiones para saber qué fue lo que pasó en otra vida, para saber qué fue lo que mi alma vino a aprender en esta vida, qué es lo que está pasando, también escríbanme. Puede ser un DM en Instagram y agendamos una sesión. Ese es el llamado a la acción. Pero primero, de verdad, muchísimo amor para ustedes en su proceso, que creo que es el recordatorio más importante que a veces se nos olvida. Wow, wow, wow. En verdad, creo que quedo recargada de energía de muchas cosas que he escuchado hoy. Quedo muy contenta con todo lo que hemos escuchado. Y nada, pues creo que ya nos viste tus redes sociales. Ojalá todos aquellos que puedan resonar con esto que hemos hablado el día de hoy puedan buscarte y que encuentren este camino. Porque creo que la conclusión que podemos sacar de este podcast de hoy es: la vida se trata de buscar ese equilibrio para poder llegar como a esa plenitud. Y es no solo pensar que esa salud mental es un mundo, mi mundo profesional es otro, mi mundo familiar es otro, o mi mundo de amigos, sino que en verdad podemos ser un todo, y si todo lo que nosotros hacemos tiene un propósito y está guiado con eso, pues creo que podemos llegar como a un estado de plenitud, de conciencia muchísimo más fuerte. Agradecerte a ti, Pau, y a Nadia especialmente por ser nuestra invitada de hoy, y a todos los oyentes de Women Talks Podcast. Los invitamos a seguir conectados con nuestra comunidad en Instagram en @WomenTalksS_. Muchas gracias por ser parte de este podcast. Hasta la próxima. Gracias a todos y recuerden, está bien no sentirse bien y sobre todo que aquí estamos en Conciencia al Desnudo.